Hola estudiante, soy Brian Pérez de Enseñanza y Herramientas Digitales. En este video explicaremos la dictadura y sus diferencias con respecto a la democracia. ¿Estás listo? Originalmente podemos ubicar la dictadura en la antigua República Romana, donde fue una magistratura extraordinaria prescripta por la ley, es decir, un cargo público legal y excepcional para tratar únicamente ciertas cuestiones de mucha gravedad para la República, como invasiones extranjeras, guerra civil, sedición militar o cualquier otro hecho que pusiera en grave peligro a la cosa pública. La dictadura permitía que el poder tomara las medidas necesarias para restablecer la seguridad pública sin preocuparse de ninguna interferencia. Para ello, los cónsules designaban a una persona y le otorgaban el título de dictador, junto a la suma del poder público. No obstante, el dictador duraba en su cargo 6 meses, o hasta que solucionara la amenaza, y no podía desviarse o actuar fuera del asunto por el que había sido convocado. Hoy en día, la dictadura es ejercida como una forma autoritaria de gobierno que se caracteriza porque una sola persona o grupo de personas gobiernan con el poder total, ejerciendo directa o indirectamente la suma del poder público, sin limitación alguna, muchas veces ejerciendo violencia y atentando contra los derechos humanos y libertades individuales de las personas. Podemos distinguir entre dictadura militar, la cual suele originarse como consecuencia de la supresión del sistema de gobierno vigente hasta entonces, a través de un golpe de Estado. De esta manera, las Fuerzas Armadas pasan a controlar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y a impedir cualquier forma de control democrático. Las dictaduras militares suspenden la vigencia de la Constitución y con ello los derechos y garantías de todos los ciudadanos. Ejemplos de estas fueron las ocurridas en gran parte de Latinoamérica durante el siglo XX. Dictadura constitucional. Los dictadores llegan al poder mediante elecciones populares. En estos casos, aparentemente se respeta la Constitución, pero en realidad el poder se concentra en las manos del gobernante, que controla directa o indirectamente los poderes del Estado. El mecanismo mediante el que se mantiene el aparente respeto a la Constitución se denomina fraude constitucional. Como ejemplo de este tipo de dictaduras podemos mencionar el fraude electoral, resultado de alterar el cómputo de votos designando vencedores a candidatos que en realidad no fueron elegidos por el pueblo. Los totalitarismos fueron gobiernos autoritarios que surgieron entre las dos guerras mundiales. A diferencia de las anteriores, estas dictaduras poseen metas y objetivos fuertemente definidos. Persiguen la dominación absoluta, total de la sociedad. Para ello, crean mecanismos y políticas específicas rompiendo todo límite ético o humanitario, proponiendo grandes transformaciones económicas, políticas, sociales y hasta intentando producir cambios en la forma de pensar de las personas. Intervinieron todas las esferas de la vida humana, aplicando el terror sistemático y el exterminio masivo de personas en campos de concentración. Fueron principalmente contra aquellas personas cuya actividad, ideas o características físicas representaban algún rasgo de autonomía o diferencia que interpretaban como peligrosa para el poder y el orden totalizador. El nazismo y el estalinismo fueron ejemplos de gobiernos totalitarios. Habrás notado que en las dictaduras los derechos humanos y las libertades individuales se ven afectados, siendo que su ejercicio se encuentra disminuido o directamente cercenado, lo que significa que la libertad, la igualdad, la propiedad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas se encuentran amenazadas. De aquí podemos concluir que las dictaduras son opuestas a las democracias y contrarias a los principios de los estados de derecho. A continuación, te dejo en pantalla un cuadro comparativo con los puntos más importantes que diferencian a una democracia de una dictadura.
Recordá que si necesitas más tiempo para leer el cuadro, podés colocar pausa en el video y o sacar una captura de pantalla. En el próximo video explicaremos uno por uno los puntos aquí mencionados. Espero que esta información te sea útil. Aprovecho para agradecer a BotBotcito, Isabel Mejía, Hugo Rodríguez, Los Villarreal, Stan Dynamic y a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarme para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!